En Italia no hay roscón ni turrón de Gijona, pero aquí están mi marido y mis hijos que me hacen la vida mucho más dulce. Soy Melanie Jiménez y desde 2012 paso la Navidad y el resto del año entre Zaragoza y Nápoles. Melanie. ¡Hola! ¡Feliz año! ¡Feliz año! Hola. ¿Quién es ella? Ella es Emma. ¿Tu hija? Sí, mi hija pequeña. Melanie, ¿dónde estamos? Pues estamos en mi pueblo, está como a 40 minutos de Nápoles, nos hemos mudado hace poco, se llama Luciano. ¿Cómo has acabado aquí? Hace 10 años conocí en España, en unas vacaciones en Málaga, al que ahora es mi marido, y nada, decidimos mudarnos aquí. Entonces llevo viviendo aquí 6 años. Melanie, ¿tú con este nombre eres aragonesa de pura cepa? Mi madre es inglesa, nació en Inglaterra. Ah, tenía truco. Mi madre tiene una historia parecida a la mía. Vino a España a conocer a su familia española porque su madre era mañica, era de Zaragoza, y se enamoró, y entonces se quedó en España. A ver quién nos espera. Hola, hemos vuelto. Hola, encantado, feliz año. ¿Y este pequeño? Saluda, Giuseppe. ¿Vamos a desayunar? ¿Qué se desayuna en Italia normalmente? Los adultos toman café. Café napolitano que es súper fuerte. ¿Las napolitanas de chocolate? No existen. No hay napolitanos de chocolate. ¿Con ese nombre? No existen. ¿No vienen de aquí? No vienen de aquí. Vaya Yo también tuve la misma decepción, ¿eh? ¿Y esto que abraza Emma con esta puerta? Pues este es el panetone. Es un dulce típicamente solo navideño. No se toma en ningún otro momento del año. Pero es que no lo venden tampoco. Pero en España lo venden todo el año. No, aquí no. Se mete todo aquí y ahora se cierra y... ¿Cuántos panetones te puedes comer cada Navidad aquí en Italia? En la casa que vas hay un panetón. Por hospitalidad siempre te ofrecen el panetón. He visto que tenéis allí en el rincón montado el Belén. Sí, el Belén es muy importante aquí. Pero qué figuras más chulas, ¿no? Son como de tela. Sí, los italianos no ponen el niño Jesús en el Belén hasta que no ha nacido. O sea, hasta el día 25 no lo puedes poner. Y los Reyes Magos sí que están. Aunque aquí, en realidad, los Reyes Magos, la tradición no es como la tradición española. Los Reyes Magos no son los que traen los regalos a los niños. O sea, hay una historia sobre una brujilla que se llama la Befana. Los Reyes Magos le pidieron indicaciones sobre dónde estaba Belén porque se perdieron. Y ella no sabía qué indicaciones darle y ellos le dijeron, ¿quieres venir con nosotros? Y ella dijo que no. Luego se arrepintió y salió a buscarles, pero ya no los encontró. Y entonces se dice que ella les da regalos a todos los niños viendo a ver si encuentra al niño Jesús y consigue darle un regalo al niño Jesús. Ella traía los regalos y los dejaba al lado de los calcetines de los niños. Veo que vais todos vestidos igual. Sí, vamos al cole, ¿verdad? Y los tres yo trabajo en el colegio donde ellos van, en la escuela donde ellos van, y entonces llevamos uniforme. Eso quiere decir que toca ir a clase, ¿no? Sí, nos toca ir al cole, ¿verdad? Pues nos preparamos y nos vamos a... Nos preparamos, perfecto. Hemos dado un salto y ya no estamos en Luciano, estamos en Aversa y vamos a dejar a los niños en el cole. ¿A qué hora entran al cole los peques? Tienen que estar aquí a las 8:30. Buongiorno, maestra. Emma, no te gires, no hagas como si no estuviera pasando. Vaya, Emma. Y Giuseppe va a su clase, ¿verdad? La clase de 4 años. Está justo en la acera de enfrente. Ah, qué fácil lo tenéis. Todo fácil. Good morning, teacher Ryan. How are you today? ¿Bacho? Bye bye, mami. No tiene muchas ganas hoy de venir a clase. No parece que tenga muchas ganas. Nosotros nos vamos Nosotros a entramos. trabajar y él a su trabajo. Oh, Chao, more. Mira quién está aquí. ¿quién está aquí? Pues esta. ¡Uy! ¿Es la amiga? ¿Qué es? Pues Una amiga del 15 o 16 años. Pero tú eres española. Yo soy extremeña, sí. Vosotras sois españolas. Veo que has saludado al profe de Giuseppe en sí, inglés. en inglés. Que en esta escuela se habla un montón de idiomas, montón, ¿verdad? sí. Es un cole internacional. Entonces ella es la responsable de todas las clases de español de toda la escuela, desde los chiquitines hasta quinto. Hay 450 alumnos ahora en la escuela, de los cuales como unos 80 ahora mismo son americanos, y entonces yo coordino las familias americanas que están con nosotros aquí en la escuela. Estoy oyendo música. Sí, claro, es que nos estamos preparando para canciones navideñas, ¿queréis escuchar? Porque aquí no se llaman villancicos, se llaman canzoni di Natale, ¿eh? Canciones de Navidad, así súper original el nombre, ¿visto? Ya veo. Tenéis que cantar un poquito, ¿cómo es? Burro, latte con formaggio. Burro, latte con formaggio. Nella notte di Natale. ¡Feliz año a todos! Gracias. ¿Habláis español, alguno? Yo sí, la familia de mi mamá es cubana. Vaya pendientes navideños llevas. ¿Has pedido algo para estas navidades? ¿Algún regalo? No. Pues no te habrás portado mal y ya sabes que no te van a traer nada. Igual es eso. ¿Cuántos idiomas habláis? Inglés, más o menos. El cubano y el italiano.
El cubano, ese idioma me gusta. Ella es María Rosaria, es la directora del cole y como si fuera mi familia también. Es buena trabajadora. Excelente. Veo un montón de recortes de prensa, es un colegio muy importante. Sí, lleva muchísimos años funcionando nuestro colegio. ¿Y es muy caro estudiar aquí? No especialmente, en torno a unos 300, 380 euros más o menos el precio mensual. Arriba per me, arriva così, arriva cantando tra la la la. ¿Dónde nos has traído, Melanie? Pues mira, esto es San Gregorio Armeno, que es el corazón de Nápoles y a la vez el corazón de la tradición del presepe napolitano, del Belén napolitano. El Belén aquí lo llamáis presepe. Presepe. ¿Qué tiene de especial el presepe napolitano? Pues tiene algunas características un poco distintas del Belén que conocemos nosotros. Pues son súper verticales y hay como muchas cuevas, muchos agujeros donde van los personajes y todos los personajes del Belén se llaman pastores, independientemente de que sea un pastor o no, ellos le llaman siempre pastores. Siempre, los reyes, pastores. Aquí tienes todo tipo de cosas que puedes añadir al Belén, pues hay desde comida, pescado, pan, pasta, aquí hay jugadores de fútbol, hay cantantes, está Freddie Mercury, está Ronaldo ahora que como ha venido a jugar a la Juve, pues mira, también está Trump. Una de las cosas que la gente le sorprende es que esta calle está así todo el año, o sea, aquí es todo el año Navidad. Siempre Si tú venden vienes, belenes. siempre, si tú vienes aquí en julio, aquí están vendiendo belenes, Tú puedes estar aquí en pantalón corto y manga corta comprándote ovejitas. comprando figuras para tu Belén. Una de las cosas importantes del Belén también, de la tradición napolitana, es que haya agua. Lo que se cuenta es que al final de la estrella fugaz dirigir a los reyes hasta el sitio concreto donde había nacido el niño, la estrella cayó en un pozo y allí es donde se acabó. ¿Y por qué en esta calle se venden tantos belenes y no en otra? En esta calle se construyó un templo a la diosa Cerere, que era la diosa de la tierra y la fertilidad. Y la gente hacía figuritas de barro como ofrenda a esta diosa para que su cosecha fuera buena ese año. Hasta que al final San Francesco, en el siglo XIII más o menos, hizo la primera natividad. Al principio tenía solo fines religiosos y luego se extendió a las familias que hacían figuras y hacían reproducciones del Belén siempre más complicadas en sus casas. Jingle bells, Papà Natale andrà. Nos han dejado entrar en este taller, que es de la familia Ferriño, y vamos a conocer a Marco, que es un artesano, vamos a verle trabajar, que esto es como un súper honor. Ciao Marco. Ciao, Piacere. ¿En qué estás trabajando? sto montando una natività. ¿Y estas figuras las has hecho tú? Le abbiamo fatte noi rispettando delle regole del presepe napoletano. La cabeza está hecha en terracota y los ojos los hacen de vidrio. Las manos y los pies están hechos de madera y el cuerpo está hecho de alambre y luego ponen un poco de esparto. Y hay que hacerlo así. Hay que hacerlo así porque es la tradición. ¿Cuántas horas de trabajo hay detrás de este Belén? Dico 2 settimane per fare tutto. Él empezó con 10 años y antes de él su padre, su abuelo y su bisabuelo. Esta, por ejemplo, es una de las natividades que nos ha dicho que está hecha con hilo de oro. ¿Y esta cuánto cuesta? ¿Y cuánto? Questa costa 2.500 euro. 2.500 euros. En todas las natividades italianas, o sea, napolitanas, hay una persona que está durmiendo. Es la persona que sueña la representación. La figura siempre tiene que encontrarse abajo. Allí en las alturas hay otro artesano. Hola. Hola, ¿Qué haces? io faccio gli occhi di vetro. Y está ahí arriba, dicen que está castigado porque habla mucho. ¿Las figuras siempre tienen las mismas caras? No, No. sono tutte fatte a mano, quindi sono una diversa dall'altra. Da 10 anni a questa parte facciamo addirittura il pastore personalizzato. Tú puedes mandar 3 fotos, tienes que mandar una de frente y 2 perfiles y ellos te hacen una personalización. Así tú tienes tu propio pastor en el Belén. Está empezando a hacer a esta persona. Ya se va viendo, sí, sí, ¿Y sí. cuánto cuesta tener una figura personalizada? 488 euro. 488 euros. Estoy viendo aquí que tenéis compradores ilustres. Abbiamo avuto la visita del re di Spagna, qui abbiamo fatto un presepe nel 1995, ¿Pero lo pagan o se lo regaláis? lo pagano. Lo pagan. Y aquí estás tú, Marco, con el Papa. ¿Cómo fue ese momento? Molto emozionante, mi piace veramente per la sua modestia. Grazie Marco. Grazie a te. Aquí rodeado de tantos Reyes Magos, ¿tú ya tienes claro lo que le has pedido este año? Mira, yo le he pedido quedarme como estoy. Tenemos ahora más o menos todo lo que queremos. ¿Hay algo que echas de menos de España? Muchas cosas. Sobre todo muchas personas, el jamón serrano, la tortilla, las pipas. No hay pipas aquí. ¿No hay pipas aquí? No, es comida de animales. Pues yo te tengo que decir que los Reyes Magos nos han dado algo para ti. ¡No! Esto no lo voy a compartir, ¿eh? ¿Y hay algo más que eches de menos de comer? Pues Pide, chuches. aprovecha que los Reyes te están oyendo. Aprovecho que me están oyendo. Chuches. Ha sido muy Ha buena. sido súper buena. Esto le va a encantar a mi marido. Esto sí que lo tengo que esconder. Guárdatelo para ti, cállate, es nuestro No, secreto. no, es nuestro secreto. Lo compartiré un poco con mis niños.
Melanie, qué bonito es esto, ¿dónde estamos? Estamos en Salerno, que está como a 70 kilómetros de Nápoles. Y en Salerno se le ocurran muchísimo con las luces de Navidad. Se llaman las luces de artista, son artistas los que colaboran para hacer las luces de Navidad, la decoración. Concretamente ahora estamos en un parque, ¿no? ¿Esto parece un zoo? Parece un zoo, pues sí, hay animales, mira, hay un canguro aquí, había un león, hay monos en Diana, esto está por toda la ciudad. ¿Cuántas bombillas hay en toda la ciudad? 5 millones de bombillas de bajo consumo energético. Madre mía. Y 40 kilómetros de cable. Jo, el elefante es impresionante. Ahí ya solo hay por lo menos 60.000 bombillas, solo en el elefante. Echando un cálculo rápido. Hola, ¿habéis venido a ver las luces o sois de aquí? Abitiamo qua. Para los habitantes de Salerno esto sale caro. No, gli abitanti no. Gli abitanti che abitano al centro di Salerno è un po' un fastidio per la grande folla che arriva di turisti. Muchas gracias. Grazie. Amico mio, non sono fatto come... Ahora estamos en el fondo del mar. Las luces azules son como si fuera el agua, ¿no? Y hay delfines, medusas, algas. Sí, Neptuno, es que hay 39 muestras que se pueden ver, entonces es que aquí tendríamos que pasar el día entero. Pues Melanie, te vamos a tener que dejar. Bueno, Pero volverás algún día a Zaragoza. yo lo espero. Eso igual es lo que le pido a los Reyes. Yo saludo a mi familia, Sí. que seguramente me están viendo, y a todos mis amigos, a los locos y a los que no están locos, a todos ellos, y que me invitéis a una cerveza con limón cuando vaya para allá, ¿vale? Perfecto, que vaya muy bien. Chao. Besos a mi sobri pequeña.